Yo era un hombre estadounidense en el Flojo en Bélgica a finales de los años 80. El pequeño pueblo vivía en llamaban Cambron-Casteau y era solo unos pocos kilómetros al norte de la frontera francesa. La ciudad fue realmente indescriptible y una antigua abadía sigue siendo la única característica interesante que poseía. Los restos de la abadía estaban en 50 acres de tierra más allá de la ciudad con una gran casa, una torre, bosques, lagos y las catacumbas. Este último me llamó la atención tan pronto como aprendí de ellos. He investigado los túneles, tanto histórica como físicamente. En un principio, parece que los monjes a finales de 1500 está conectado a la abadía de la iglesia en el pueblo cercano de la Lente con túneles subterráneos, e incluso puede haber ido tan lejos como Monseñor. Esto no es poca cosa como Mons descansa 20 kilómetros de la abadía y Cambron-Casteau. A continuación, parece que Hitler no podía salir de algo así como un túnel subterráneo solo y había tapiado durante la ocupación de Bélgica, porque muchos de sus soldados se perdió tratando de expulsar a los combatientes de la resistencia. No hubo evidencia de esto por algunos de los corredores subterráneos, donde un muro de más reciente terminó todos los avances hacia adelante o hacia una habitación se llenó de piso a techo con un montón de piedras. A pesar de la disminución de la zona de los túneles no dejaron de considerar mi atención y pronto me sabía cada centímetro disponible. Cuando no estaba en las catacumbas que estaba caminando por los bosques de la abadía o alrededor de los lagos hasta el final de la tarde. Fue en uno de estos perezosos paseos dominicales que mi vida cambió, para siempre. Llámame paranoico si lo desea, pero el final de los 80 en Europa no era el momento para un estadounidense a caminar solo. Parece que el partido nazi no estaba tan muerto como nos habían llevado a creer y encuentros casuales con los cabezas rapadas joven se convirtió en una posibilidad muy real y un peligro muy real también. Por esta razón, me llevó a realizar una cierta semiautomática de mis amigos en mi abrigo en mi lado izquierdo para dar un posible agresor 0,45 razones para reconsiderar su posición. No voy a hablar de mi ocupación en el momento, ni por qué me podía salirse con la suya, basta con decir que pude, y dejarlo en eso. Yo estaba caminando por el más grande de los lagos a última hora del domingo por la tarde. La abadía fue cuando vi a una mujer de unos 200 metros de mí cerca de una de las entradas a los túneles. Me di cuenta de que llevaba un vestido, pero tenía una especie de manto sobre escondiendo los detalles de la prenda. Hice cuenta de su figura, pero pocos detalles. No había pruebas evidentes de que estaba en peligro, o la asistencia necesaria, que era solo una sensación que tuve cuando entré a ella, y ella se dirigió hacia la puerta de las catacumbas. Reflexivamente ajusté el trozo reconfortante de acero finamente molido bajo el brazo izquierdo, me tranquiliza que todavía estaba allí, aunque sabía que era. En el momento en que llegué a la puerta a los túneles que había desaparecido en el interior con una sola mirada hacia mí mientras me acercaba. El sol de la tarde estaba echando muchas sombras y yo estaba demasiado lejos como para ver su rostro claramente, salvo por sus ojos. Sus ojos al mismo tiempo me molestaba y me atrajo hacia ella. Crujía bajo sus pies las piedras sueltas cuando salí de la pista pavimentada de la carretera de grava a la entrada de las catacumbas. No me di cuenta en ese momento, pero ella no había hecho ningún ruido en la grava. Mi acercamiento a la puerta había sido desde el lado y yo no vi que los abra la puerta para ir cuando llegué a la puerta que tenía que entender y participar el dedo el cierre metálico y el swing del todo la puerta en las bisagras oxidadas. Nunca pasó por mi mente consciente de que no había oído hablar de las bisagras cuando ella entró, pero mi subconsciente estaba tirando una doble tarea tratando de mantener con vida al hacerse cargo de mi brazo derecho y mover la mano a la culata del Colt 1911 a 1 pesados. En mi hombro platir. Yo había estado en estos túneles con frecuencia suficiente como para saber dónde estaba. La entrada más allá de la puerta había 2 salidas. El que está a mi derecha, llegó a la mayor superficie de los túneles. La salida frente a mí era poco más que una escalera cubierta de escombros que se bifurcaba en 2 pasajes distintos cortos que tanto un callejón sin salida. Como me detuve mis ojos para ajustar escuché un leve sonido indeterminado de la dirección frente a mí.
Mis ojos todavía no se habían corregido, pero avanzó de todos modos. Yo sabía que estos túneles, es posible que me necesita. Como ya se ha llevado, mis ojos se aclararon y me di cuenta de un brillo finta como un partido de un túnel que yo sabía que se detuvo en algunos de mampostería del Fiber. Cuando la vuelta a la última curva que la vi, ella estaba de espaldas a mí y fue protagonista en la pared. Tenía el cabello largo y lacio y el negro más profundo cuervo. Sus curvas no eran del tipo que se pierden en la multitud tampoco. Mientras estaba allí memorizar cada centímetro de ella, empezó a cambiar para mí. Su rostro era una máscara de la muerte. No había ojos en las órbitas de su cráneo seco mientras miraba a mí. No hubo la piel sobre los huesos de las manos mientras los levantó hacia mí. Lo que sucedió después monté más tarde. Mi reacción instintiva fue para que aparezca el arma en una posición perfecta, tejedor y vertedero de todo el clip en el que, también comencé a retroceder, al mismo tiempo y se cayó. Esto debe haber sido lo que había hecho, para cuando llegó a mis sentidos estaba tumbado de espaldas en la oscuridad. Saqué un cipo de mi bolsillo y examinó la zona. No encontré ninguna mujer, ni sangre, no había pasado un tiempo considerable de acuerdo a mi ver, no hay motivo racional que pude ver antes y ahora estaba oscuro, y no hay voluntad real de estancia en los túneles de un segundo más. Dejé de las catacumbas antes de que nadie fue a investigar los disparos y corrió a su casa. En casa he descubierto algunos hechos desconcertantes. Me había cortado la cabeza al caer. Cuando me lavé la sangre hacia fuera de mi pelo, me encontré con la raya gris más sorprendente sobre mis dos templos que no había estado allí apenas unas horas antes. Tenía muchas ganas de que esto es solo una especie de sueño horrible, pero pasa más tiempo, más empecé a recordar. Esto me pareció totalmente opuesto a un sueño normal que se suele olvidar que a finales del café de la mañana. Este sueño estaba más vivo que el paso del tiempo. Me acordé de un dolor agudo en el estómago y tos o ahogo, no, sí, eso fue, ahogado. Me faltaba el aire. No podía respirar y mi pobre niña, dulce y pequeño, el niño me agarró en brazos, muerto, mi esposo había sido quitado y sin duda debe de estar muerto también. ¿Qué? Casi me caigo. ¿Qué estaba pensando? Yo no tenía un hijo, y mucho menos un esposo. Entonces la vi. Ella estaba de pie junto a mí, en mi propia casa. No era el esqueleto que había sido, su piel suave era blanco pálido y ahora parecía que se debe tener, en la vida. Un poco más bajo que yo, pelo negro azabache, incluso en la muerte que era bella. Ella estaba tirando de su mano hacia atrás como si hubiera estado tocando mi hombro. Ahora entiendo. La SS, le conviene a ella y a otros combatientes de resistencia en los túneles cuando los emparedados. Lo único que quiere es un entierro digno. Esto no es mucho pedir. Me voy con un pico y una pala para hacer lo correcto. El laberinto más allá de las paredes está sin asignar. No sé dónde murió. Solo espero que ella se quede el tiempo suficiente para llevar de vuelta fuera de los túneles cuando mi trabajo para ella se hace. Si no lo hace, sin embargo, les dejo este testimonio de los que vienen a buscarme para que puedan al menos tener una idea de que mi cuerpo puede poner